en Cataluña muchas evidencias, pero es que ahora tenemos los datos, las cartas, quién lo sabía, cómo se comunicaba directamente al gobierno una operación que básicamente consiste en un espionaje y montaje de noticias falsas contra el adversario político, en este caso contra el soberanismo catalán. Insisto, el cerebro es el Ejecutivo, pero necesita otros brazos delincuentes, que en este caso son policías, que actúan recogiendo esa información, jueces, que lo alimentan, y periodistas que la publican, porque de todo hay, ¿eh? Sin los cuatro es imposible montar una operación como esta. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Interior? ¿Qué investigaciones internas ha abierto? ¿Qué depuraciones de responsabilidades entre...? Porque, insisto, esto había una parte política muy evidente, que es la que estamos conociendo ahora, pero es que hay una parte policial, hay una parte judicial y hay una parte periodística. Porque, claro, El Mundo era el especialista en colocar las mentiras en portada y después no corregir. No hablo ya de Inda, que eso ya es el infraperiodismo. O sea, hay que bajar al submundo del periodismo para encontrar algo parecido a Inda. Inda se la preparó a Podemos y El Mundo se la preparó al soberanismo catalán. El mecanismo era muy parecido, ¿eh? Era muy parecido. Que se me había olvidado decir, claro, burdo, pero voy con ello, de Ferreras, digo, para que no se me olvide, que también estaba precisamente ahí moviéndose entre las cloacas, con Villarejo y esta gente. De lo que habláis es que durante el gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio del Interior ordenaría fabricar pruebas falsas contra, entre otros, líderes independentistas catalanes. Se lo habría ordenado a la policía, a unidades de la Policía Nacional que no registraban en su trabajo que lo hacían. Lo habrían hecho, según vuestras informaciones, según supervisión policial, e informaban puntualmente desde el ministro del Interior hasta incluso decís que habrían llegado esas informaciones al presidente del gobierno, es decir, estaría al tanto el señor Rajoy. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ponía muchísimas, algunos aseguran que prácticamente todas estas informaciones, todos estos dossiers, en un sobre en blanco y a través de los escoltas lo enviaba a presidencia del gobierno Moncloa. Insisto, lo relevante es que todo eso era conocido por el ministro del Interior, conocido y, según nuestras fuentes, alentado por el Ministerio del Interior. Y esas mismas fuentes remachan que, como mínimo, la información se le enviaba al presidente del gobierno en aquel momento, a Mariano Rajoy. Interior habría fabricado informes falsos, habría ordenado que la policía, ciertas unidades de la Policía Nacional, fabricasen esos informes falsos que después se difundían a ciertos medios de comunicación. En función de la documentación que tenéis y de vuestra investigación, ¿cuál era el objetivo? En primer lugar, crear un clima en la opinión pública. Recordemos que el primer informe que salió a la luz, que era el de que Mas y Pujol, Mas en aquel momento presidente de la Generalitat y Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, tenían cientos de millones en fundaciones en Suiza y Liechtenstein. Eso se publicó pocos días antes de las elecciones autonómicas en Cataluña, en las que Artur Mas esperaba un gran resultado y perdió 12 diputados. Nunca sabremos la influencia de ese dossier falso sobre el voto en aquel momento, pero la realidad es que fue una conmoción aquí en Cataluña el conocimiento de ese dossier, que luego resultó absolutamente inventado. Por lo tanto, había una primera intencionalidad política. La segunda intencionalidad clarísima, que lo han conseguido en algunos casos, es que alguna asociación de ultraderechista, estilo, por el nombre que viene ahora a la cabeza, con manos limpias, se personara en algún juzgado y presentara una querella, con lo cual se conseguía que la vida de esa persona sobre la que se había publicado el dossier se le complicara mucho y además por tiempo indefinido, con lo que te abrían una causa, tenías que dar explicaciones, si eras un político tenías complicado seguir dedicándote a eso porque ya se sabe que si te imputan en un juzgado pues lo tienes complicado. Y en tercer lugar, era una manera de amedrentar al resto de posibles rivales políticos que tenían que intentarse la ropa si querían seguir con su actuación política, sabiendo que no era necesario que hubieras cometido nada raro, simplemente te fabricaban un dossier y no era difícil que algún fiscal se apuntara y consiguiera
que los juzgados se tramitara una causa contra ti y que iba a durar pues, un tiempo indefinido, incluso una década. Hay muchos casos que han ido decayendo de esa operación Cataluña que los jueces al final han tenido que considerar absolutamente improductivo. A mí me ha llamado mucho la atención uno de los documentos que publicáis en el que se admite que se ha estado presionando a un banco en retirarle la licencia con la que opera en España para que les pase la información sobre los Pujol. Que el propio documento policial explica que la policía española acudió a Andorra y hizo presiones fuera de cualquier canal diplomático, hizo presiones para obtener determinadas informaciones, violando, por lo tanto, los más elementales principios del respeto diplomático entre Estados independientes. La policía ahí en ese informe reconoce que lo hizo, como reconoce que multitud de pruebas en esos mismos informes no pueden ser utilizados en casos judiciales porque están obtenidas, primero que no se sabe si son verdad y en segundo caso están obtenidas por métodos absolutamente reprobables, fuera de los canales habituales y de alguna manera con lo que se llama filosofía prospectiva, que consiste en que uno va a buscarle la vida a alguien sin que tenga indicios para hacerlo, simplemente porque conviene. Hay un caso que fue muy notable también en su momento, que es un hijo de Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, al que se le acusó de blanquear 3.000 millones de euros. Estuvo en una causa judicial durante 9 años. En junio del año pasado, o sea, hace unos meses, la causa se archivó y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pérez, que fue el instructor, en un auto de una paginita dice simplemente es que no hay pruebas de nada, aquí no hay ningún caso. 9 años después de registrarle el domicilio, embargarle bienes, bueno, pues es una cosa fuerte porque lo fabricó, en este caso, la Unidad de Asuntos Internos.